Hay momentos en la vida en que uno no necesita que le prediquen sobre gigantes, ni sobre montañas, ni sobre mares abiertos. Hay momentos en que uno no necesita una conferencia sobre liderazgo, ni una charla motivacional, ni una frase bonita para subir a una red social. Hay días en que uno solo necesita una cosa: fuerzas. Fuerzas para levantarse de la cama, fuerzas para contestar ese mensaje, fuerzas para volver al trabajo, fuerzas para seguir creyendo, fuerzas para no soltar la mano de los hijos, fuerzas para no abandonar el matrimonio, fuerzas para no tirar la fe por la ventana, fuerzas para no rendirse cuando el alma ya no tiene voz para cantar, cuando el corazón ya no tiene ganas de explicar nada, cuando uno está cansado de ser fuerte para todos y débil a solas delante de Dios. Porque hay un cansancio que no se cura durmiendo 8 horas. Hay un agotamiento que no se resuelve con vacaciones, con un café, con una tarde libre o con un fin de semana largo. Hay un cansancio del alma, y ese cansancio del alma es el más difícil de explicar, porque por fuera sigue funcionando. Te vistes, sonríes, trabajás, saludas, respondes, cumples, subes una foto, hasta haces bromas si hace falta. Pero por dentro hay una parte de ti diciendo: Señor, no sé cuánto más puedo seguir así. Y lo tremendo es que muchos creyentes se sienten culpables cuando llegan a ese punto. Creen que agotarse es pecado, creen que quebrarse es falta de fe, creen que llorar es retroceder, creen que necesitar ayuda es una derrota espiritual. Pero no eres menos hijo de Dios por sentirte cansado, no eres menos espiritual por haber llegado al límite. No eres menos creyente porque haya días en que no te sale un aleluya, sino apenas un suspiro. Yo quiero hablarle hoy al que vino con el depósito vacío, al que siente que está haciendo lo correcto pero ya no siente fuerzas, al que ama a Dios pero no entiende por qué está tan agotado, al que está peleando una batalla que nadie ve, al que está sonriendo en público y derrumbándose en privado, al que ora pero siente que las oraciones caen cerca de sus pies. Al que sigue caminando, pero no porque le sobren fuerzas, sino porque no le queda otra. Y vengo a decirte algo en el nombre del Señor: que el cansancio no será el final de tu historia, que tu agotamiento no será tu epitafio, que el hecho de que hoy te sientas débil no significa que Dios haya decidido dejarte a mitad de camino. Y sobre todo, que cuando piensas que no llegarás, Dios tiene una especialidad que nunca perdió: darle fuerzas nuevas al que ya no tiene ningunas. La gran noticia del Evangelio no es que Dios admira a los fuertes. La gran noticia es que Dios sostiene a los débiles. No es que el cielo aplaude al autosuficiente. Es que el Padre se inclina sobre el que reconoce: no puedo solo. El mundo celebra al que nunca se quiebra. Dios se acerca al que dice: ya no me da. El sistema premia al que aparenta control. El reino abraza al que se rinde en honestidad. Y por eso el texto de Isaías 40 es tan poderoso. Porque no fue escrito para gente que estaba de fiesta, fue escrito para un pueblo golpeado, desgastado, confundido, exiliado, gente que necesitaba recordar no solo que Dios existe, sino quién es ese Dios cuando la vida se vuelve pesada. Isaías 40 contra 28, 3:1 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira qué precioso. El texto no empieza hablando de ti, empieza hablando de Él. Porque uno de los errores más frecuentes cuando estamos cansados es mirar demasiado el tamaño de nuestra debilidad y muy poco la grandeza de nuestro Dios. El profeta no dice primero: ánimo, tú puedes. No dice: confía en ti. No dice: saca tu mejor versión. Eso lo dice cualquier gurú. Eso te lo vende cualquier libro barato de autoayuda. Pero la Escritura dice otra cosa. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? En otras palabras, antes de revisar el tamaño de tus fuerzas, revisa la naturaleza de tu Dios. Antes de medir tus reservas, mira la fuente. Antes de concluir que no vas a llegar, vuelve a contemplar a aquel que jamás se cansa. Eso cambia todo. Porque si el que te prometió sostenerte también se agotara, entonces estaríamos en problemas. Si el Dios en quien confías tuviera temporadas de debilidad,
entonces tu fe sería una apuesta peligrosa. Pero Isaías dice que el Dios eterno no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Es una forma gloriosa de decir, el que te cuida nunca entra en crisis, el que te sostiene no colapsa, el que te ama no se distrae, el que te llamó no pierde energía a mitad del proceso. Dios no necesita tomarse un descanso de ti. Dios no te dice, vuelve mañana, hoy no puedo contigo. Dios no está más irritable porque has llorado demasiado. Dios no se agota de sostener a sus hijos. El Dios que creó los confines de la tierra no se queda sin recursos para sostener tu corazón. Y aquí hay algo hermoso. Isaías no niega tu cansancio, no lo minimiza, no te avergüenza por estar agotado, no te dice no deberías sentirte así, al contrario. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Al que no tiene ningunas. No dice al que tiene pocas. No dice al que hizo bien la tarea espiritual, no dice al que llegó presentable, dice al que no tiene ningunas, o sea, al que llega vacío, al que llega sin discurso, al que llega sin reservas, al que llega sin maquillaje espiritual, al que no puede simular, al que no tiene con qué impresionar a nadie. A ese Dios le da fuerzas. Yo no sé si alguien vino hoy pensando, yo ya gasté mis últimas energías. Pero esa frase bíblica debería incendiarte el alma, porque quiere decir que la ausencia de fuerza en ti no es un obstáculo para Dios. De hecho, es el lugar exacto donde Él acostumbra a trabajar. Nosotros pensamos que Dios trabaja mejor cuando todavía traemos algo, como si Él dijera, bueno, trae lo tuyo y yo completo lo que falta. Pero muchas veces el Señor espera hasta que se acaba lo tuyo para mostrarte que lo suyo nunca dependió de tus reservas. Porque si todavía puedes presumir un poco de tu aguante, no has llegado al terreno donde la gloria es solo de Él. Y Dios ama tanto a sus hijos que en ocasiones permite que toquen el borde de sus fuerzas para enseñarles que la dependencia no es humillación, es supervivencia santa. Dice además, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Qué manera tan brutal de romper la idolatría de la capacidad humana. Porque nosotros creemos que la fuerza está en la edad, en el cuerpo, en la experiencia, en la agenda, en el dinero, en la preparación, en la plataforma, en la personalidad. Y Dios dice, ni los jóvenes, ni los muchachos, ni los que parecen invencibles, ni los que todavía corren, ni los que todos admiran, hasta ellos se cansan, hasta ellos caen. Porque la verdadera fortaleza nunca fue autosuficiencia, sino dependencia correcta. La juventud es un recurso, la disciplina es un recurso, la experiencia es un recurso, pero ninguno de esos recursos reemplaza la presencia de Dios. Por eso el versículo 31 no dice, los que se esfuerzan más, dice los que esperan a Jehová. Y esa palabra esperar no es pereza espiritual, no es cruzarse de brazos, no es pasividad disfrazada de fe. La idea bíblica es una espera activa, una confianza expectante, un permanecer orientado hacia Dios, una esperanza que se ata al carácter del Señor. No es sentarse a ver si pasa algo. Es decir, aunque no vea todavía, mi alma se rehúsa a soltarse de aquel que nunca falla. Esperar en Jehová es seguir mirando al cielo cuando la tierra no ofrece respuestas. Esperar en Jehová es decir, no entiendo el calendario, pero sí conozco el corazón de mi Padre. Esperar en Jehová es quedarse cerca de Dios aun cuando las circunstancias griten lo contrario. Y entonces viene la promesa, tendrán nuevas fuerzas. No dice simplemente fuerzas, dice nuevas. Y eso importa mucho, porque hay fuerzas viejas que ya no sirven para la temporada actual. Hay métodos viejos que no alcanzan. Hay entusiasmos viejos que ya no empujan. Hay convicciones que necesitan ser renovadas. Hay un tipo de fuerza que te ayudó para la etapa pasada, pero no para esta. Y Dios no recicla sobras para sus hijos. Dios sabe dar fuerzas nuevas para desafíos nuevos, gracia nueva para días difíciles, misericordia nueva para pruebas desconocidas. Lo que viene de Dios no es un remiendo emocional, no es un empujón psicológico, no es adrenalina religiosa. Es una impartición santa de fuerza fresca. Fíjate además el orden del texto. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Humanamente uno hubiera escrito primero caminar, después correr y finalmente volar. Pero el texto lo pone al revés y eso tiene una belleza tremenda. Porque hay momentos en que Dios te eleva por encima del problema. Hay momentos en que te da una perspectiva sobrenatural y te hace respirar a otra altura. Hay momentos de vuelo, momentos de gloria, momentos en que sientes que la fe te levanta por encima del ruido,
Después hay etapas de carrera donde se requiere resistencia, decisión, constancia, enfoque. Pero al final el texto aterriza en lo más cotidiano de todo, caminar. Porque la verdadera prueba de la fortaleza no es solo si vuelas una vez, es si puedes caminar mañana también. No es solo si gritas en un culto, es si sigues creyendo el martes. No es solo si tienes un momento poderoso en la presencia de Dios. Es si mantienes la fidelidad cuando la emoción baja y la rutina vuelve. Hay gente esperando un milagro espectacular y Dios a veces responde con algo más profundo, te da fuerza para seguir caminando. Y no subestimes eso, porque caminar cuando has llorado toda la noche también es milagro. Caminar cuando no entiendes nada también es milagro. Caminar cuando el alma está cansada y aún así eliges obedecer también es milagro. Hay personas que dicen, yo quiero volar, pero el Señor te dice, aprende a caminar conmigo sin desfallecer. Porque el reino no se construye solo con momentos impresionantes, se construye con fidelidad diaria, se construye con pasos pequeños dados en dependencia grande. Ahora bien, alguien puede decir, está bien, pero yo no solo estoy cansado, yo estoy herido. Yo no solo estoy agotado, estoy peleando con algo que no se va. Entonces entremos en otro texto inmenso, 2 Corintios 12, 7 hasta 10. Allí Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne y 3 veces rogó al Señor que lo quitara. Es decir, el gran apóstol oró de manera específica, insistente, directa. No fue tibio, no fue ambiguo, no fue liviano, rogó. Y la respuesta del cielo no fue, sí, Pablo, ya te lo saco. La respuesta fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo sé que esa no es la respuesta que nosotros elegiríamos. Nosotros queremos que Dios quite el aguijón. Dios a veces en cambio derrama gracia suficiente. Nosotros queremos eliminación inmediata. Dios a veces ofrece presencia sostenedora. Nosotros queremos explicación completa. Dios a veces responde con poder en medio de la debilidad. Y esto es muy importante. Dios no siempre demuestra su amor quitando aquello que te hiere. Muchas veces demuestra su amor sosteniéndote de tal manera que lo que te hiere ya no tiene la última palabra. Pablo no está romantizando el dolor, no está diciendo que el aguijón le gustaba, no está haciendo poesía barata con el sufrimiento, está diciendo algo mucho más profundo, que descubrió un tipo de poder que solo conoció en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso no significa que la debilidad mejore a Dios. Significa que la debilidad humana se convierte en el escenario donde la suficiencia de Cristo brilla con más claridad. Mientras tú puedes sostenerte solo, todavía queda la sospecha de que llegaste por tu habilidad. Pero cuando ya no puedes, y aún así permaneces, y aún así adoras, y aún así sigues, y aún así no te rompes del todo, entonces empieza a ser evidente que hay un poder descansando sobre tu vida que no es tuyo. Por eso Pablo llega a decir algo que humanamente parece una locura. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo entendió que la debilidad no siempre es un agujero por el que se fuga la vida, a veces es la ventana por la que entra el poder de Cristo. Escúchame esto, no es que Dios ame verte débil, es que Dios ama tanto manifestarse en ti, que muchas veces permite que se agoten tus autosuficiencias para que por fin dejes espacio a su fuerza, porque nuestra fuerza muchas veces compite con Dios, nuestra capacidad tiende a robarnos la dependencia, nuestro talento mal administrado nos hace creer que no necesitamos gracia. Y cuando eso ocurre, el Señor en su misericordia nos recuerda que no somos la fuente, apenas el barro. Quizá tu aguijón hoy no tiene nombre teológico, quizá se llama ansiedad, quizá se llama un diagnóstico, quizá se llama un duelo mal cerrado, quizá se llama depresión funcional, esa que no te inmoviliza del todo pero te roba color por dentro, quizá se llama crisis económica. Quizás se llama un hijo lejos, quizás se llama insomnio, quizás se llama cansancio crónico, quizás se llama una guerra interior que no sabes ni cómo explicar. Y le has pedido a Dios muchas veces, quítalo. Y el Señor, en lugar de quitarlo aún, te está enseñando otra cosa, que su gracia no es un concepto decorativo, su gracia sostiene, su gracia basta, su gracia alcanza, su gracia no es poesía para tazas y calendarios. Su gracia es la fuerza concreta de Dios descansando sobre un ser humano en ruinas para que no se termine de caer.
Y cuando uno entiende eso, empieza a cambiar la oración. Ya no oras solo, Señor, sácame de aquí. También oras, Señor, si todavía no me sacas, sosténme aquí. Si todavía no cierras esta etapa, no permitas que me derrumbe en ella. Si todavía no cambia el panorama, cambia mi manera de atravesarlo. Si todavía no cesa la tormenta, enséñame a oír tu voz por encima del viento. Esa es una oración madura, esa es una oración honesta, esa es una oración que no niega el dolor, pero se niega a coronar el dolor como soberano. Y hablando de dolor, hay una historia bíblica que le devuelve dignidad al cansancio del siervo de Dios, la historia de Elías en 1 Reyes 19. Porque venimos de ver a Elías en el monte Carmelo, desafiando profetas falsos, viendo fuego caer del cielo, presenciando una de las escenas más tremendas del Antiguo Testamento. Uno pensaría que después de semejante victoria viene un capítulo de celebración, descanso y triunfo, pero no, viene una amenaza de Jezabel. Y el profeta, que hace poco estaba de pie frente a una nación, ahora está corriendo por su vida, sentándose debajo de un enebro y diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Qué extraño es el corazón humano. Puedes tener una gran victoria externa y al día siguiente sentirte internamente aplastado. Puedes ver fuego caer del cielo y aún así terminar deseando escapar. Puedes ser usado poderosamente por Dios y sin embargo tocar un punto de agotamiento tan profundo que solo quieras desaparecer. Eso debería volvernos más humildes al mirar a los demás. Porque a veces nosotros vemos la unción pública de alguien y asumimos que no tiene batallas privadas. Vemos el resultado y no imaginamos el desgaste. Vemos la firmeza exterior y no sospechamos la fatiga interior. Pero Elías nos recuerda que hasta los hombres de Dios se cansan y que el agotamiento no siempre viene después del fracaso, a veces viene después de una gran victoria. Ahora presta atención a cómo trata Dios a Elías. Elías quiere morirse y el Señor no le da un regaño, no le dice, profeta, qué decepción. No le dice, después de todo lo que viste, ¿así me pagás? No le da un sermón sobre fe positiva. No le manda un trueno para sacudirlo, le manda un ángel. Y el ángel no empieza con una reprensión teológica, empieza con algo más básico. Levántate y come, qué Dios tan hermoso. Porque hay veces que tu problema más urgente no es falta de información, es agotamiento. Hay veces que antes de darte una gran revelación, Dios te alimenta. Hay veces que el primer acto de misericordia divina no es cambiar el panorama, sino dejarte dormir, darte pan y agua y recordarte que sigues siendo humano. Hay creyentes que se sienten culpables por necesitar descanso, como si dormir fuera carnal, como si parar fuera traición, como si aceptar que el cuerpo y el alma tienen límite fuera una falta de consagración. Pero mira a Elías. Dios no espiritualizó de manera cruel su agotamiento, lo atendió. Hay una parte de tu restauración que no vendrá solo con una predicación más, sino con aprender a descansar en obediencia. Hay gente que no está en pecado, está agotada. Hay matrimonios que no necesitan solo discusión teológica, necesitan respirar. Hay madres que no necesitan más culpa, necesitan consuelo. Hay hombres que no necesitan fingir dureza, necesitan admitir que están quebrados. Hay siervos que no necesitan otra tarea, necesitan sentarse a comer lo que Dios puso a su lado y aceptar que largo camino les resta. Luego Dios vuelve a tocar a Elías y le dice otra vez, levántate y come porque largo camino te resta. Esa frase me conmueve, porque quiere decir que Dios no había terminado con él. Elías quería abandonar, Dios veía camino, Elías veía final, Dios veía futuro. Elías veía agotamiento irreversible, Dios veía propósito intacto y quizá hoy alguien necesita escuchar exactamente eso. Largo camino te resta. No porque lo digo yo, sino porque el Señor todavía no ha firmado el final de tu historia. Todavía no terminó contigo, todavía no concluyó lo que empezó, todavía no soltó tu nombre del propósito, todavía no levantó las manos respecto a ti, todavía hay camino, todavía hay llamado, todavía hay sentido, todavía hay mañana. Y cuando Elías llega al monte Horeb, Dios se le revela de una manera inolvidable. Hay un viento fuerte, Dios no está en el viento. Hay un terremoto, Dios no está en el terremoto. Hay fuego, Dios no está en el fuego. Y después un silbo apacible y delicado. Y allí Dios habla
qué lección tremenda. Porque a veces creemos que Dios solo está en lo estruendoso, en lo espectacular, en el impacto, en lo impresionante. Pero cuando uno está agotado, muchas veces la voz de Dios no llega como explosión. Llega como susurro, llega como quietud, llega como ternura, llega como esa paz que no hace ruido pero sostiene el alma. Llega como una palabra sencilla que no resuelve todo de golpe, pero te devuelve dirección. Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? No porque no lo sepa, sino porque quiere sacar a la superficie lo que el profeta lleva adentro. Y Elías derrama su queja, su sensación de soledad, su percepción de fracaso. Y Dios no solo lo escucha, lo corrige con ternura y propósito. Le muestra que no está solo, que aún hay 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal, y además le da una nueva asignación. Esto es poderosísimo, porque a veces la restauración no viene solo con reposo, también viene con propósito renovado. Cuando Dios te da una razón santa para seguir, el alma vuelve a ponerse de pie. Entonces observa cómo fortalece Dios a Elías. Primero lo hace dormir, luego lo alimenta, después le habla, más tarde le corrige la percepción, finalmente le da dirección y compañía en el camino de Eliseo. En otras palabras, Dios no restauró a Elías con una sola cosa, restauró integralmente a un hombre quebrado. Y así obra muchas veces con nosotros. A veces la respuesta no viene en una sola pieza, viene por capas. Un día te da reposo, otro día te da claridad, otro día te da una conversación, otro día te da una palabra, otro día te da un hermano, otro día te da fuerza para hacer lo que ayer no podías. Y cuando miras hacia atrás entiendes que la restauración ya había empezado, aunque no la reconocías del todo. Ahora bien, si alguien pensara que estas palabras son demasiado optimistas para la ruina real, entonces vámonos a Lamentaciones 3. Ahí no habla un hombre en la cima, habla un hombre rodeado de devastación. Habla alguien que ha visto lágrimas, ruina, amargura, ceniza, ciudad caída, esperanza golpeada. Y en medio de ese paisaje el texto dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 19 hasta 23. Observa bien, el profeta no niega su dolor. Dice, mi alma está abatida dentro de mí. La fe bíblica no es anestesia emocional, no es fingir que nada duele. No es sonreír obligado para no parecer incrédulo. El hombre de Dios admite su abatimiento, reconoce la aflicción, recuerda la hiel, nombra el sufrimiento y luego hace algo decisivo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Es decir, no deja el mando de su vida interior en manos del dolor. Decide traer a la memoria una verdad mayor que su ruina. No está negando las cenizas, está rehusándose a que las cenizas tengan la última palabra. Y entonces pronuncia una de las declaraciones más bellas de toda la Biblia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No dice no sufrimos, no dice todo salió bien, no dice no pasó nada grave. Dice no hemos sido consumidos. En otras palabras, el golpe fue real pero no definitivo. La ruina fue fuerte pero no absoluta. El llanto existe pero no se tragó por completo la promesa. La misericordia de Dios operó incluso cuando todo parecía roto. Y eso es exactamente lo que alguien necesita entender hoy. El hecho de que hayas llorado tanto no significa que Dios haya dejado de ser misericordioso. El hecho de que estés cansado no significa que el cielo haya cancelado su compasión. El hecho de que no entiendas la temporada no significa que la fidelidad divina entró en pausa. Nuevas son cada mañana. Qué frase tan gloriosa. No dice nuevas cada década, no dice nuevas cuando tú lo mereces, no dice nuevas cuando te portas impecable, dice cada mañana. O sea, el día puede amanecer contigo hecho pedazos, pero también amanece con misericordia fresca. La noche te deja cansado, pero la mañana trae misericordia nueva. Te dormiste llorando, pero la mañana no viene vacía. Quizá no trae todas las respuestas, pero trae misericordia suficiente. Quizá no cambia todo hoy, pero sí te da lo necesario para cruzar este día. Y mañana otra vez. Y pasado otra vez.
Así vive el creyente, no de un tanque ilimitado propio, sino de misericordia diaria. Por eso Jesús enseñó a pedir el pan de cada día, porque el reino nos entrena a depender en presente. Nosotros queremos provisión para 20 años. Dios a veces nos forjelma con gracia para hoy. Nosotros queremos mapa completo. Dios a veces nos da lámpara para el siguiente paso. Nosotros queremos garantía exhaustiva. Dios nos ofrece compañía constante y es suficiente. No porque seamos conformistas, sino porque su fidelidad diaria entrena nuestra alma a vivir sostenida, no autónoma. Y si todavía quedara alguna duda de que la Biblia entiende el colapso humano, basta leer el Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué honestidad y qué fe en una sola línea. Mi carne y mi corazón desfallecen. Ahí está el colapso, ahí está el cuerpo que no da, ahí está la emoción que no alcanza, ahí está el corazón agotado, ahí está la confesión de la insuficiencia humana. Pero el versículo no termina ahí. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En otras palabras, aunque yo falle por dentro, hay algo que no falla. Aunque mi cuerpo se agote, hay una roca más profunda que mi agotamiento. Aunque mis emociones vacilen, mi porción no depende de mis emociones. Dios sigue siendo Dios aun cuando yo no estoy en mi mejor versión. Escúchame bien, porque esto es vital. Tu cansancio no redefine el carácter de Dios. Tus altibajos no alteran su naturaleza. Tu confusión no reduce su soberanía. Tu dolor no interrumpe su fidelidad. Tu debilidad no cancela su poder. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, eso pasa. Le pasa al salmista, le pasa al profeta, le pasa al apóstol, te pasa a ti, me pasa a mí. Pero Dios sigue siendo la roca del corazón, no la arena, no una emoción variable, no una promesa débil, roca. Y cuando todo alrededor parece blando, inestable, movedizo, incierto, el alma del creyente encuentra un lugar donde pararse, la fidelidad del Señor. Ahora déjame llevarte a Habacuc 3. Porque si hay un texto que sabe hablarle al que siente que no llegará, es ese. El profeta llega a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 17 hasta 19. Eso no es fe de utilería, eso no es hablar lindo porque todo salió bien, eso es una declaración pronunciada en contexto de pérdida. El profeta enumera ausencia tras ausencia. No florece la higuera, no hay fruto, falta el aceite, no hay mantenimiento, no hay ganado. Es decir, se desplomó el sistema de seguridad. Y aún así dice, con todo, esa expresión es un santuario, con todo lo que falta, con todo lo que duele, con todo lo que no entiendo, con todo lo que no llegó, con todo lo que se derrumbó, con todo yo me alegraré en Jehová, no en las circunstancias, no en las respuestas inmediatas, no en el saldo favorable, en Jehová. Eso es madurez espiritual, porque la fe inmadura dice, si florece la higuera me alegraré. La fe madura dice, aunque no florezca, mi gozo no depende de eso. La fe inmadura se alimenta solo de resultados. La fe madura se alimenta del carácter de Dios. La fe inmadura necesita pruebas visibles para sostenerse. La fe madura aprende a sostenerse en la persona de Dios aun cuando no ve. Y luego el profeta dice algo precioso. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Y en mis alturas me hace andar. No dice que le da alas de avión, dice pies de cierva. ¿Y para qué sirven? Para moverse en terrenos altos, difíciles, inclinados, peligrosos. O sea, Dios no siempre te saca de la altura difícil. Muchas veces te da la capacidad para caminarla sin resbalar. Hay personas orando para evitar todo terreno escarpado y Dios responde formando pies de cierva. Hay gente pidiendo una vida sin pendientes y el cielo está formando equilibrio, agilidad, discernimiento, firmeza. Porque a veces el milagro no es que desaparezca la montaña. El milagro es que no te caes mientras la subes. A veces el milagro no es la eliminación de la altura.
es la capacitación del cielo para atravesarla. Y eso es exactamente lo que hace Dios con quienes creen que no llegarán. No solo les promete una meta, también les forma los pies para el camino. Yo no sé qué altura estás subiendo, tal vez una enfermedad en casa, tal vez una lucha mental que nadie sospecha, tal vez una temporada donde trabajas mucho y duermes poco, tal vez una espera larga por algo que parecía promesa, tal vez una restauración familiar que aún no se concreta, tal vez el peso silencioso de cuidar a otros mientras nadie te pregunta cómo estás tú, tal vez el agotamiento de pelear por dentro y sonreír por fuera. Pero escucha esto, si Dios te llamó a transitar esa altura, también sabe formar en ti los pies necesarios. No te soltará a mitad del ascenso. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarle a personas muy concretas. Hay madres que sienten que no llegarán. Aman a sus hijos, oran por ellos, cocinan, sirven, sostienen la casa, pero por dentro están cansadas. Hay padres que sienten el peso de la provisión y el miedo al futuro y aunque no lo dicen, por dentro están exhaustos. Hay jóvenes que aparentan entusiasmo, pero están peleando con ansiedad, identidad rota o una tristeza que no saben nombrar. Hay ancianos que sienten que el cuerpo ya no responde igual y temen convertirse en carga. Hay ministros que aman a Dios, pero se están desgastando por cuidar a todos menos a sí mismos. Hay personas solteras que cargan silencios largos. Hay matrimonios que siguen juntos, pero están heridos. Hay creyentes que no han perdido la fe, pero sí han perdido el descanso. Y a todos ellos hoy el Señor les dice lo mismo. Yo doy esfuerzo al cansado. No te está diciendo finge que estás bien. No te está diciendo no llores. No te está diciendo no sientas. Te está diciendo tráeme tu cansancio real. Tráeme tu verdad. Tráeme lo que no puedes sostener. Tráeme lo que te pesa. Tráeme la noche larga. Tráeme la fatiga escondida. Tráeme tu temor de no llegar. Porque yo no rechazo al agotado, yo lo sostengo. ¿Cuántas veces hemos llegado a Dios creyendo que debemos impresionarlo con fortaleza cuando lo que Él espera es honestidad? El altar no es un escenario para aparentar, es un lugar para rendirse de verdad. Pero hay algo más que debemos decir con claridad. Recibir fuerzas nuevas no significa ignorar la realidad humana, no significa despreciar el descanso, la comunidad, el consejo sabio, la ayuda adecuada, el acompañamiento pastoral, ni aún el tratamiento responsable cuando hace falta. Dios, que alimentó a Elías, no desprecia los procesos concretos. La fe bíblica no es negación irresponsable. Si estás cansado, descansa. Si estás herido, busca ayuda. Si estás desbordado, habla. Si estás llorando solo, deja que alguien de confianza te acompañe. A veces el orgullo espiritual se disfraza de resistencia, pero en realidad nos aísla del consuelo que Dios quiere darnos por medio de otros. El mismo Señor que da fuerzas nuevas, también suele hacerlo a través de su palabra, de su presencia, de la iglesia sana, de amigos piadosos, de una pausa necesaria, de una conversación a tiempo. Y no te avergüences de eso. A veces pensamos que la única intervención divina válida es la que ocurre en un momento místico y fulminante. Pero Dios también obra cuando un hermano te llama. También obra cuando por fin duermes. También obra cuando alguien ora contigo. También obra cuando vuelves a comer después de días de ansiedad. También obra cuando sales del encierro y dices lo que te duele. También obra cuando una palabra bíblica te sostiene un día más. También obra en procesos. También obra en pasos pequeños. También obra en restauraciones lentas. El Dios de Isaías 40 sigue siendo el mismo Dios de 1 Reyes 19. Sabe levantar, pero también sabe acompañar. Hay otra trampa peligrosa cuando estamos cansados. Interpretar el silencio de Dios como abandono. Y eso no siempre es cierto. Hay silencios que son vacío, pero hay silencios santos que son gestación. Hay silencios donde Dios no está ausente, está obrando a una profundidad que todavía no comprendes. El problema es que cuando el dolor aprieta, tendemos a traducir la demora como rechazo. Si Dios no respondió ya, quizá no le importa. Si no se abrió la puerta, quizá me olvidó. Si todavía me siento así, quizá ya no está conmigo. No, la Escritura no apoya esa conclusión. Lamentaciones dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. A veces la fe no grita, a veces espera, a veces respira, a veces resiste, a veces simplemente no se va. Hay personas que se sienten fracasadas porque no están corriendo, pero quizá esta temporada no era para correr, quizá era para caminar sin desmayar, y eso también cuenta.
Quizá no estás volando, pero sigues de pie, y eso también es gracia. Quizá hoy no puedes levantar un discurso, pero sí puedes susurrar, Señor, ayúdame. Y eso también es oración. Quizá hoy no ves el panorama completo, pero sí puedes dar el siguiente paso. Y eso también es victoria. Quiero decirte algo que tal vez te sacuda el alma. A veces tú estás esperando que Dios haga el milagro alrededor y Dios está haciendo el milagro dentro. Tú dices, Señor, cambia esto, mueve esto, quita esto, resuelve esto. Y mientras esperas el cambio externo, el cielo está produciendo una fortaleza interior que de otro modo jamás habrías conocido. No siempre entendemos por qué el camino es así. No siempre tenemos respuesta para cada demora. No siempre podemos explicar cada noche oscura. Pero sí sabemos esto, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es una metáfora vacía, es una promesa viva. Y a veces esas fuerzas nuevas llegan de forma casi imperceptible, no llegan con fuegos artificiales, llegan cuando te das cuenta de que hoy soportaste algo que hace un mes te hubiera destrozado. Llegan cuando vuelves a orar después de haber querido abandonar. Llegan cuando decides perdonar aunque aún te duele. Llegan cuando tu alma encuentra una pequeña paz en medio del caos. Llegan cuando vuelves a abrir la Biblia con hambre. Llegan cuando descubres que sigues aquí, que el dolor no se llevó todo, que aún eres capaz de amar, de servir, de esperar. Llegan cuando el infierno apostaba a tu ruina y sin embargo aquí estás, tal vez con cicatrices, pero de pie. Porque de eso se trata muchas veces la fidelidad de Dios, no de evitarte todas las heridas, sino de impedir que ellas definan tu destino. No de darte una vida sin batallas, sino de sostenerte para que ninguna batalla robe tu identidad. No de evitarte toda lágrima, sino de asegurarse de que ninguna lágrima se desperdicie. No de quitarte siempre el aguijón, sino de derramar gracia bastante para que el aguijón no te convierta en ceniza. No de eliminar toda altura, sino de darte pies para caminarla. No de borrar toda ruina, sino de renovar misericordias cada mañana. No de impedir todo desfallecimiento, sino de seguir siendo la roca de tu corazón cuando tu carne y tu corazón fallan. Y ahora quiero hablarle al que está a punto de rendirse, al que llegó a ese lugar donde ya no tiene grandes palabras, al que siente que la vida le está pidiendo más de lo que puede dar, al que se pregunta si realmente podrá seguir. Escúchame con toda claridad, no tomes decisiones definitivas en días de agotamiento profundo, no concluyas tu historia en medio de una noche dura, no firmes tu derrota desde el cansancio. Elías quiso morir debajo de un árbol, y sin embargo Dios aún tenía monte, voz, aceite, sucesión, propósito y futuro para él. Lo que hoy ves como final puede ser apenas una pausa de tu fuerza, no de tu llamado. Quizá hoy no te sientes vencedor. Está bien, la fe no siempre se siente heroica. A veces se ve como alguien que apenas puede sostenerse, pero se niega a soltar a Dios. Y eso vale muchísimo en el reino. A veces la adoración más preciosa no sale de una multitud encendida, sino de una habitación donde alguien quebrado levanta los ojos y dice, con todo yo me alegraré en Jehová. A veces la oración más poderosa no es larga ni elocuente. Es una sola frase saída con lágrimas. Bástate mi gracia. A veces la declaración de fe más fuerte no es un grito, es un susurro persistente. Mi porción es Dios para siempre. Entonces, ¿qué haces cuando piensas que no llegarás? Vuelves a la fuente, le recuerdas a tu alma quién es Dios, dejas de medirlo por tus síntomas, te niegas a hacer del cansancio un profeta, nombras tu dolor sin coronarlo, descansas cuando debes descansar, recibes pan del cielo para este tramo, aceptás que la gracia no siempre elimina de inmediato la debilidad, esperas en Jehová, das el siguiente paso y vuelves a decir, aunque la voz te tiemble, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. No te voy a prometer una vida sin noches. No te voy a engañar diciendo que después de este mensaje nunca volverás a sentirte cansado. No sería bíblico, ni sería honesto. Pero sí te digo algo con autoridad espiritual. Nunca estarás solo en tu cansancio si tu esperanza está en el Señor. Nunca enfrentarás tu valle sin la posibilidad de recibir fuerza nueva. Nunca atravesarás tu etapa más dura sin que la misericordia pueda amanecer otra vez. Nunca llegarás a un punto donde la gracia de Cristo diga, hasta aquí.
porque la gracia no se agota antes que tú. La misericordia no se cansa antes que tu dolor. La fidelidad de Dios no vence antes que tu prueba. Hay quienes me están escuchando y sienten que su problema no es solo cansancio, sino culpa. Porque se dicen a sí mismos, si yo hubiera hecho mejor las cosas, no estaría así. Y en algunos casos sí, hay decisiones que nos agotaron innecesariamente. Pero incluso allí, la respuesta sigue siendo Dios. No para probar tu desorden, sino para restaurarte desde la verdad. Pedro lloró amargamente y aún así fue restaurado. Tomás dudó y aún así fue buscado. Jonás huyó y aún así fue confrontado. Elías colapsó y aún así fue atendido. Pablo suplicó y aún así fue sostenido. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que no llegaron impecables a la presencia de Dios. Llegaron necesitados y Dios nunca tuvo problema con la necesidad humilde. Tal vez tu oración hoy deba ser menos sofisticada y más real, menos compuesta y más verdadera. Quizá no necesitas explicarle tanto al cielo. Quizás solo necesitas caer rendido delante del Padre y decirle, Señor, dame fuerzas nuevas, las mías ya no alcanzan. Y si lo haces con sinceridad, descubrirás algo precioso, que Dios no humilla al que pide fuerza. Dios honra esa dependencia, porque la dependencia correcta no te empequeñece, te coloca en el lugar exacto donde la gracia puede operar con libertad. Y si hoy te toca esperar, espera de la manera correcta, no esperando como quien mira un reloj con enojo. Espera como quien conoce el carácter de aquel que prometió. Espera como quien sabe que la demora no es desamor. Espera como quien cree que cada mañana trae misericordia. Espera como quien admite que no entiende todo, pero conoce al Dios eterno que no se fatiga. Espera como quien ha decidido que aunque la higuera no florezca, el gozo no será secuestrado. Espera como quien sabe que aun si la carne y el corazón desfallecen, la roca permanece. Porque llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que no llegaste por tus fuerzas, llegaste por la gracia. Llegaste porque el Señor te sostuvo cuando tú no podías sostenerte. Llegaste porque el pan vino a tiempo. Llegaste porque la misericordia amaneció una vez más. Llegaste porque el susurro de Dios se abrió paso en medio del viento. Llegaste porque el aguijón no tuvo la última palabra. Llegaste porque la ruina no pudo devorar la fidelidad. Llegaste porque en el tramo donde pensabas caer, Dios te dio pies de sierva. Llegaste porque cuando ya no tenías ningunas, Él multiplicó tus fuerzas. Así que hoy, antes de terminar, quiero que tu corazón abrace esta verdad. No estás obligado a producir fuerza de donde ya no la hay. Estás invitado a recibirla de aquel que jamás se cansa. No estás llamado a fingir que todo está bien. Estás llamado a traer tu cansancio a la presencia correcta. No estás destinado a ser héroe de ti mismo. Estás llamado a descansar en la suficiencia de Cristo. No estás a merced del agotamiento. Estás bajo la sombra del Dios eterno. Y si hoy piensas que no llegarás, escucha la voz del Señor sobre tu vida. Sí llegarás, pero no porque seas inquebrantable, sino porque yo soy fiel. Sí llegarás, pero no porque nunca te canses, sino porque yo doy fuerzas nuevas. Sí llegarás, pero no solo. Sí llegarás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos el cansancio del alma, el peso oculto, la batalla silenciosa, el temor de no llegar. Sopla fuerza nueva sobre cada corazón agotado. Da descanso al que no puede dormir en paz, esperanza al que siente que se queda sin aire, dirección al confundido, consuelo al herido, fe al que se está apagando. Que tu gracia baste donde el dolor aprieta, que tu misericordia amanezca sobre cada vida, que tu voz suave se escuche por encima del ruido y que tus hijos descubran otra vez que tú sigues siendo la roca del corazón. Haznos caminar, correr y cuando tú quieras levantar vuelo, pero sobre todo no permitas que nos soltemos de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay días en los que uno no se rompe de golpe, uno se rompe en silencio, se rompe mientras sonríe, se rompe mientras le dice a todos estoy bien, se rompe mientras sigue trabajando, mientras sigue criando a los hijos, mientras sigue yendo a la iglesia, mientras sigue haciendo llamadas, pagando cuentas, resolviendo problemas, contestando mensajes y aparentando que todavía puede con todo.
pero por dentro, en algún rincón al que nadie entra, el alma está agotada. Y hoy vengo a hablarle a esa parte tuya. No a la parte fuerte que todos aplauden, no a la parte organizada que sabe salir adelante, no a la parte disciplinada que sigue funcionando por costumbre. Hoy vengo a hablarle a ese corazón cansado que ya no sabe cómo explicar lo que siente, a ese corazón que ama a Dios pero está cansado, a ese corazón que ora pero siente que a veces las palabras no alcanzan, a ese corazón que quiere creer, pero hay noches en las que el dolor le gana unos minutos a la fe. Porque una de las mentiras más crueles que hemos abrazado en nombre de la espiritualidad es esta, que si estás cansado estás fallando, que si te sientes débil estás lejos de Dios, que si lloras mucho te falta fe, que si no tienes respuesta para todo, tu cristianismo está defectuoso. Y eso no es verdad. La Biblia no presenta héroes de mármol, presenta hombres y mujeres reales. Presenta un David que llora, presenta un Elías que colapsa, presenta un Jeremías que gime entre ruinas, presenta un Pablo que ora 3 veces para que le quiten el aguijón, presenta un Jesús que suda como gotas de sangre en Getsemaní. Así que hoy quiero comenzar diciéndote algo con toda claridad: tu momento de debilidad no espanta a Dios, tu agotamiento no lo pone nervioso, tu quebranto no lo desconcierta. Él no retrocede cuando tú te quiebras, Él se acerca. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me conmueve que no diga que Dios está cerca del autosuficiente, del impecable, del que tiene todo resuelto. Dice que está cerca del quebrantado, cerca, no lejos, cerca. Y en la Escritura, el corazón no es solo el lugar de las emociones, como solemos pensar en el lenguaje moderno. En el pensamiento bíblico, el corazón es el centro de la persona, de la voluntad, de los afectos, de la memoria, de las decisiones, del temor, del deseo, de la confianza. Así que cuando la Biblia habla de un corazón quebrantado, no está diciendo simplemente que alguien está sensible, está diciendo que el centro mismo de su persona está lastimado, que su interior está partido, que la sala de máquinas está herida, y justamente allí dice el Señor: yo me acerco. Eso cambia la manera en que entendemos el dolor, porque a veces creemos que cuando nos sentimos más débiles porque Dios tomó distancia, y no. A veces, precisamente cuando tú sientes que ya no puedes más, es cuando el cielo está más inclinado sobre tu vida. No siempre lo sentirás, no siempre tendrás escalofríos, no siempre aparecerá una música de fondo celestial, no siempre habrá una emoción intensa que te confirme la presencia de Dios. Pero la cercanía de Dios no depende de tu percepción, depende de su fidelidad. Y si Él dijo que está cerca del quebrantado, entonces está cerca, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque tu lógica te diga lo contrario, aunque tus emociones hoy no cooperen con la verdad. Tal vez hoy tu corazón está débil porque te golpeó un duelo que no esperabas. Tal vez despediste a alguien sin estar listo. Tal vez te acostumbraste a vivir con una silla vacía, con un teléfono que ya no suena, con una fecha que se convirtió en herida, con una ausencia que se metió hasta la cocina, hasta la cama, hasta el aire de la casa. Y cada uno te dice: ya pasó un tiempo. Como si el calendario curara por sí solo lo que el alma todavía no sabe acomodar. Pero Dios no te trata como te trata la prisa de la gente. Dios no te empuja a superar lo que todavía estás aprendiendo a atravesar. Él no se ofende con tu llanto, Él no te mide por tu velocidad de recuperación. Él se sienta contigo en medio de la pérdida y te dice: yo sigo aquí. Tal vez tu corazón está débil porque amas a alguien que se alejó de Dios y eso te está desgastando. Hay padres que lloran de día en silencio y de noche con el rostro hundido en la almohada. Hay madres que ven a sus hijos tomar decisiones destructivas y se sienten impotentes. Hay abuelos que tienen la foto de un nieto en el celular y cada vez que la miran oran por un milagro. Hay esposas que ven a sus maridos endurecerse. Hay esposos que miran cómo su hogar se enfría y uno llega a pensar: lo estoy perdiendo todo. Pero hoy quiero decirte algo: no confundas el silencio del proceso con la ausencia del Señor. Hay cosas que Dios está obrando en lo secreto, en lo invisible, en la raíz, en la conciencia, en la memoria, en las consecuencias, en los caminos que todavía no ves. Y puede ser que tu corazón esté débil por una razón más silenciosa todavía: el cansancio acumulado.
no una tragedia puntual, no una sola noticia devastadora, sino el peso de demasiadas cosas sostenidas durante demasiado tiempo, el estrés que no se nota, la presión económica que no te mata de una vez pero te aprieta todos los días, la rutina que te consume, el rol de sostener a otros cuando nadie parece preguntarte cómo estás tú, el agotamiento de ser columna para todos mientras por dentro te sientes de cartón húmedo. Y en ese contexto uno empieza a funcionar como máquina, sigue, cumple, responde. Pero el corazón se va quedando sin aire y aún ahí Dios nos llega tarde. Por eso me conmueve tanto la historia de Elías en 1 Reyes 19. Venía de una gran victoria espiritual, venía del Carmelo, venía de fuego del cielo, venía de confrontar profetas falsos, venía de ver la manifestación poderosa de Dios. Y sin embargo, el mismo hombre que un capítulo antes parecía invencible, un capítulo después desea morirse. Esto es importantísimo, porque a veces pensamos que una gran victoria nos inmuniza contra el colapso. Pensamos que si vimos un milagro ya no nos vamos a quebrar. Pensamos que si predicamos y servimos y adoramos y ayunamos y oramos, entonces no deberíamos tocar fondo. Pero Elías demuestra que un hombre ungido puede también ser un hombre agotado. Un hombre fiel puede también ser un hombre exhausto. Un hombre valiente puede también ser un hombre quebrado. Y observa cómo responde Dios. Eso me fascina. Porque Dios no empieza retándolo. No le dice, ¿cómo te atreves a sentirte así después de todo lo que hice? No lo avergüenza, no lo humilla, no le da una conferencia sobre liderazgo resiliente, no lo acusa de falta de fe. Primero lo deja dormir, luego lo alimenta, después vuelve a alimentarlo y luego lo guía. Hay una revelación inmensa allí. A veces la primera forma en que Dios ministra el corazón débil no es con una explicación, sino con cuidado. No es con una respuesta larga, sino con pan, agua, descanso y presencia. Hay temporadas en las que el alma no necesita una regañina religiosa, necesita que el Padre la sostenga con ternura. Yo no sé quién necesita oír esto, pero descansar no siempre es retroceder. A veces descansar es obedecer. A veces parar es espiritual. A veces aceptar que no puedes más no es derrota, es honestidad. Elías no dejó de ser profeta por necesitar fuerzas. Y tú no dejas de ser hijo de Dios por reconocer que estás agotado. El problema no es decir ya no puedo, el problema sería decirlo y correr lejos del Señor. Pero cuando en tu debilidad dices, Padre, ya no puedo solo, ahí no estás cayendo, ahí te estás entregando. Y la rendición correcta es el terreno donde la gracia empieza a trabajar con más profundidad. Luego la Escritura nos lleva a Pablo en 2 Corintios 12. Ese hombre oró para que le quitaran el aguijón. No era superficial su oración, no estaba pidiendo un capricho, estaba pidiendo alivio. Y el Señor no le respondió quitándole de inmediato el sufrimiento, sino dándole una palabra que ha sostenido a millones a lo largo de los siglos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué respuesta más extraña para nuestra generación. Nosotros habríamos esperado otra, habríamos querido, sí, Pablo, te lo quitaré ya. Pero el cielo a veces no responde removiendo el peso, a veces responde poniendo fuerza debajo de tu alma. Y aquí hay un misterio glorioso. Dios no glorifica el dolor por el dolor mismo, no está enamorado de verte sufrir, no disfruta tu agonía, pero sí sabe convertir lo que te quiso destruir en el escenario donde su poder descansa sobre ti. Pablo termina diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad sea en sí misma una virtud mágica, sino porque cuando uno deja de sostenerse a sí mismo, aprende a ser sostenido por Cristo. Y eso cambia todo. Porque mientras tú puedas todavía manejarlo todo, planearlo todo, controlarlo todo, justificarlo todo, evitarlo todo, hay una parte de ti que sigue confiando en tu propio pulso. Pero cuando llegas al punto donde dices, ya no tengo con qué, ahí la gracia deja de ser un concepto y se vuelve oxígeno. Hay gente que escuchará esto y dirá, pero yo no quiero una lección de debilidad, yo quiero que cambien mis circunstancias. Y te entiendo. Claro que uno quiere que cambien las circunstancias. Claro que uno ora por el milagro visible, por la restauración concreta, por la sanidad, por la puerta, por la reconciliación, por el trabajo, por el descanso, por la provisión, por la respuesta. Y debes seguir orando por eso. La fe bíblica no es resignación pasiva. Pero al mismo tiempo debemos aprender algo. Hay momentos en que el primer milagro no ocurre alrededor de ti, sino dentro de ti. El primer milagro es que no te quebraste por completo. El primer milagro es que sigues de pie.
El primer milagro es que aunque llorando sigues creyendo. El primer milagro es que tu corazón, aún herido, todavía busca a Dios. El Salmo 73, 26 lo dice de una manera bellísima. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué honestidad tan brutal. El salmista no dice mi carne y mi corazón están radiantes, dice desfallecen, fallan, se agotan, ceden. Hay momentos en que el cuerpo se cansa, la mente se nubla y el corazón parece no dar más. La fe bíblica no niega eso, lo confiesa, pero inmediatamente añade, Dios es la fortaleza de mi corazón. En algunas traducciones y explicaciones se señala la idea de que Dios es la roca del corazón, el fundamento que no se derrumba aunque todo lo demás tiemble. Eso significa que tu corazón puede estar cansado sin quedar huérfano, puede estar herido sin quedar desamparado, puede estar débil sin quedar abandonado. Escucha bien esto. No siempre podrás sostener tu corazón, pero Dios sí. Hay días en los que tu corazón no puede levantarse por su propia fuerza. No puede darse un discurso motivacional. No puede salir de la angustia solo con voluntad. No puede decir 3 frases positivas y cambiar la atmósfera. Y ahí entra una verdad gloriosa del Evangelio. Tú no fuiste llamado a sostenerte solo, fuiste llamado a ser sostenido. ¿Y qué alivio trae eso? Porque durante años muchos fuimos enseñados a ser fuertes, a ser impecables, a dar la talla, a no mostrar grietas, a ser la versión más invencible de nosotros mismos. Y el Señor viene hoy a desarmar esa mentira y a decirte, hijo, hija, no te pedí invulnerabilidad, te pedí dependencia. La dependencia de Dios no es infantilismo espiritual, es madurez del alma. El niño pequeño cree que él puede cargar con todo hasta que el peso lo vence. El hijo maduro aprende a decir, Padre, esto me supera. Hay una gloria especial en esa oración breve. Padre, esto me supera. Porque allí se terminan las actuaciones, allí se cae el personaje. Allí ya no estás intentando impresionarlo con tu vocabulario espiritual. Allí no estás negociando con frases religiosas. Allí simplemente estás siendo verdadero. Y la verdad de un corazón herido siempre encuentra un lugar en el pecho de Dios. Isaías 41. 10 fue dicho a un pueblo temblando en medio del exilio. Un pueblo que se sentía olvidado, desplazado, sin templo, sin seguridad, sin mapa emocional. Y en ese contexto Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabra más firme para un corazón tembloroso. Dios no les negó el contexto histórico. No fingió que Babilonia no existía. No les dijo todo está perfecto. Les habló en medio del miedo. Y eso tiene una aplicación pastoral muy profunda. Dios no siempre te habla sacándote primero del escenario de presión. Muchas veces te habla dentro del escenario de presión para revelarte que su presencia pesa más que tu amenaza. Me gusta esa frase, te sustentaré. No dice solo te visitaré, te observaré, te inspiraré. Dice te sustentaré. Es una palabra de soporte, de firmeza, de alguien que pone su mano debajo de ti para que no te desplomes del todo. Tal vez hoy tú sientes que te estás cayendo. Escúchame, si sigues aquí, si sigues respirando, si sigues escuchando esta palabra, si todavía puedes decir aunque sea Señor, ayúdame, es porque hay una mano invisible sosteniendo tu corazón en un nivel más profundo de lo que alcanzas a comprender. Tal vez no te ha quitado aún todos los motivos de llanto, pero no ha permitido que tu alma se hunda sin fondo. Tal vez no cerró todavía la herida, pero ha impedido que mueras dentro de ella. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Hebreos 4, 15 hasta 16, nos da una de las imágenes más consoladoras de toda la fe cristiana. Dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego añade, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo amo eso. Porque no dice que Jesús nos observa desde una plataforma fría, no dice que nos analiza clínicamente, no dice que nos tolera con distancia, dice que se compadece, que empatiza, que entiende, que conoce el peso de la carne humana sin haber pecado. Jesús sabe
lo que es tener el alma en agonía, sabe lo que es llorar ante una tumba, sabe lo que es sentirse abandonado por amigos que prometieron permanecer, sabe lo que es el agotamiento del ministerio, sabe lo que es que lo malinterpreten, sabe lo que es sufrir injustamente, sabe lo que es que el cuerpo tiemble bajo presión, sabe lo que es pedir en Getsemaní que si es posible pase la copa. No pecó, pero sintió el peso real del sufrimiento humano. Por eso puedes venir a Él sin maquillaje espiritual, puedes venir con ansiedad, puedes venir con temor, puedes venir con cansancio, puedes venir con preguntas, puedes venir con la cabeza hecha un nudo, puedes venir con un corazón lleno de pedazos, porque el trono al que te acercas no es un tribunal hostil para el hijo rendido, es un trono de gracia. Y aquí quiero detenerme un momento, porque algunos han pasado tanto tiempo bajo voces acusadoras que ya no saben acercarse a Dios sin sentir vergüenza. Creen que si están débiles tienen que esperar a recomponerse para orar. Creen que si están en confusión no deberían acercarse hasta tener claridad. Creen que si han llorado demasiado, dudado demasiado o retrocedido demasiado, primero deben resolver su estado interior y luego ir a Cristo. Pero Hebreos dice exactamente lo contrario. Ven ahora, ven cómo estás. Ven al trono de la gracia, no al trono del merecimiento. Ven al trono de la misericordia, no al trono de la autosuficiencia. Ven para hallar socorro oportuno, es decir, ayuda en el momento preciso, en el tiempo de necesidad, en la hora en que el corazón flaquea. Y si alguien me dijera, pero yo ya no sé ni qué decirle a Dios, entonces te llevaría a Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es precioso, porque hay temporadas en las que orar se vuelve difícil. No por rebeldía, sino por dolor. No por frialdad, sino por agotamiento. No porque dejaste de amar a Dios, sino porque el alma está tan saturada que ya no puede organizar las palabras. Y cuando eso ocurre, la Biblia no dice, bueno, entonces si no sabes orar te quedas solo. No, dice que el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. No dice que nos reprende por la debilidad. Dice que nos ayuda en la debilidad. Hay una diferencia inmensa. El Espíritu Santo no llega a avergonzarte por no poder articular una oración perfecta. Llega a sostener, a traducir, a interceder, a presentarle al Padre hasta aquello que tú no sabes nombrar. Hay dolores que no caben en una frase. Hay pérdidas que no se dejan resumir. Hay noches en que el alma apenas puede gemir. Y aún esos gemidos pasan por el ministerio tierno del Espíritu hacia el corazón del Padre. Así que si esta noche tu oración es apenas ayúdame, no la desprecias. Si tu oración es un llanto, no la minimices. Si tu oración es quedarte sentado en silencio y decir, Señor, aquí estoy, eso también puede convertirse en altar. Ahora bien, hablemos del corazón, porque el título de este mensaje no dice solamente que Dios sostiene tu vida, tus finanzas o tus circunstancias. Dice tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es donde se libra la batalla más profunda. Antes de que se caiga una persona por fuera, muchas veces empieza a desmoronarse por dentro. Y si el enemigo puede herir el corazón, contaminar el corazón, cansar el corazón, endurecer el corazón o desesperanzar el corazón, ya logró abrir una grieta peligrosa. Por eso Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice que lo ignores, no dice que lo minimices, no dice que lo reprimas. Dice que lo guardes, porque del corazón mana la vida entera. Y hay corazones que hoy están heridos por decepción con la gente, y eso duele muchísimo. Porque una cosa es que te ataque un enemigo declarado, y otra muy distinta es que te hiera a alguien a quien amabas, respetabas o en quien confiabas. Duelen los amigos que no estuvieron, duelen los líderes que fallaron, duelen las promesas incumplidas, duelen las palabras de gente que uno nunca imaginó que hablaría así, duele el abandono, duele la traición. Duele el desinterés. Duele descubrir que algunos te celebraban mientras les servías, pero desaparecieron cuando tú necesitabas apoyo. Y ese tipo de dolor se mete al corazón como astilla. A veces uno sigue con Dios, pero el corazón se vuelve desconfiado, defensivo, cansado. Y allí también el Señor quiere entrar a sostener. Hay otros corazones débiles por culpa interna. Personas que se sienten derrotadas no solo por lo que les hicieron, sino por lo que hicieron. No cargan solo heridas, cargan remordimientos. Y el corazón bajo culpa se vuelve pesado. Uno revive escenas, repite errores, se acusa,
Piensa, si hubiera hecho esto, si no hubiera dicho aquello, si no hubiera tomado esa decisión, y sin darse cuenta termina viviendo como si la gracia fuera para otros, no para él. Pero escucha el Evangelio con atención. La sangre de Cristo no fue derramada para la gente que nunca falló. Fue derramada para rescatarnos precisamente de aquello que nosotros no podíamos arreglar. La gracia no niega el pecado, lo confronta y lo limpia. La gracia no te dice que no importó, te dice que en Cristo no tiene la última palabra. Quizá hoy tú no necesitas solamente consuelo, sino también perdón. Y quiero hablarte con ternura y con firmeza. No conviertas tu vergüenza en una barrera contra la misericordia. No permitas que el enemigo te haga creer que por haber caído ya no tienes derecho a volver. La cruz sigue abierta para el que se arrepiente. La gracia no se agotó porque tú te agotaste. El Padre no cerró la puerta porque tú te ensuciaste. El hijo pródigo volvió oliendo a chiquero, no a perfume. Y el Padre no le exigió primero un currículo de pureza para volver a abrazarlo. Salió corriendo, lo abrazó, lo vistió, lo restauró. Así es el corazón de Dios con el hijo que regresa quebrado. Y sé que hay corazones débiles por batalla mental. Hay personas que aman a Dios profundamente y al mismo tiempo pelean con ansiedad, pensamientos intrusivos, insomnio, miedo, tristeza prolongada o agotamiento emocional. Y durante demasiado tiempo se les hizo sentir que si tenían una lucha así era porque tenían poca fe. No simplifiquemos el sufrimiento humano. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Hay dimensiones espirituales? Sí, pero también hay desgaste psicológico, químico, emocional y físico. Elías no necesitó solo oración, necesitó descanso y alimento. Lucas era médico, Pablo habló del cuerpo, Jesús tocaba a los enfermos. El Dios de la Biblia no desprecia la fragilidad humana integral. Así que si tu corazón está debilitado también en el área emocional y mental, no cargues además con la culpa de sentirte así. Preséntate delante del Señor y busca la ayuda necesaria con humildad. Ahora quiero llevarte a Lamentaciones 3, 22 hasta 23. Un libro nacido entre ruinas, entre humo, entre devastación nacional, entre llanto colectivo. No fue escrito desde un retiro de fin de semana con cafecito y vista al lago. Fue escrito cuando Jerusalén estaba hecha a pedazos. Y desde allí surge esta perla. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Qué impresionante. El hombre que escribe eso no lo hace negando las ruinas. Lo hace en medio de ellas. No lo hace porque todo mejoró ya. Lo hace porque en el fondo del dolor descubre que la razón por la cual no fue consumido del todo es la misericordia de Dios. Eso también es para ti. Tal vez hoy no puedes decir todo está bien, tal vez no puedes decir ya pasó, tal vez no puedes decir ya entendí. Pero sí puedes decir no he sido consumido, no me he desintegrado por completo, sigo aquí. Y si sigo aquí es por misericordia. Nuevas son cada mañana, no cada década, no cada temporada perfecta, cada mañana. Eso significa que Dios no te pide que juntes gracia para un año entero de una sola vez. Te la da por día, a veces por hora, a veces por tramo, a veces por respiración. Hay días en que no puedes pensar en mañana, está bien, toma la misericordia de hoy. Hay mañanas en que lo único que puedes hacer es levantarte, lavarte la cara y decir, Señor, dame tu gracia para este día. Y eso basta para empezar. Hay quienes quisieran una vida en la que nunca lleguen a sentirse frágiles. Quieren un evangelio que los haga impenetrables, pero Jesús no prometió una vida sin cargas, prometió su presencia en medio de ellas. En Mateo 11, 28 hasta 30, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me encanta esa invitación. No dice, vengan los que ya se organizaron. No dice, vengan los que lograron salir solos. Dice, trabajados y cargados. Gente exhausta, gente fatigada, gente pesada, gente con el alma arando tierra dura, y a ellos les ofrece descanso, no entretenimiento, descanso, no distracción, descanso, no una anestesia espiritual momentánea, descanso del alma. Y luego habla de su yugo. Eso parece extraño, porque uno pensaría que descanso y yugo son opuestos. Pero Jesús está diciendo algo profundo. El problema no es solo que cargas, sino bajo qué yugo cargas. El yugo del legalismo aplasta. El yugo de la autojustificación agota. El yugo de la comparación enferma.
El yugo del perfeccionismo asfixia, el yugo del miedo desgasta, el yugo de querer agradar a todos te parte en dos, el yugo del pecado esclaviza, el yugo de la culpa te encorva, pero el yugo de Cristo, que es obediencia nacida de relación, termina trayendo descanso porque Él camina contigo en la carga. No te invita a una religión pesada, te invita a una comunión que vuelve llevadero lo que antes te destrozaba. Hay una diferencia inmensa entre cargar solo y cargar con Cristo. Las mismas circunstancias se viven distinto. El mismo diagnóstico, la misma crisis familiar, la misma temporada de escasez, la misma espera, la misma herida, se transitan de otra manera cuando de verdad aprendes a descansar en Él. No porque se vuelva fácil de la noche a la mañana, sino porque deja de depender exclusivamente de tu espalda. Y aquí está una de las claves más profundas de la vida cristiana. La paz no siempre viene cuando desaparece el peso. Muchas veces viene cuando el peso encuentra hombros más fuertes que los tuyos. Así que hoy quiero preguntarte algo con amor. ¿Cuánto tiempo más vas a intentar sostener tu corazón sin rendírselo por completo a Dios? ¿Cuánto tiempo más vas a fingir fortaleza frente a todos mientras te secas por dentro? ¿Cuánto tiempo más vas a decir puedo solo cuando hace rato descubriste que no? Porque a veces nuestra resistencia no es valentía, es orgullo herido. Y el orgullo espiritual es tramposo. Te hace creer que pedir ayuda es debilidad. Te hace creer que decir la verdad sobre tu cansancio es falta de fe. Te hace creer que si muestras dolor decepcionarás a Dios. Pero Dios no se decepciona de tu necesidad. Él la usa para acercarte. Quizá tú has convertido la resistencia en identidad. Eres el fuerte de la casa, la que sostiene a todos, el que resuelve siempre, la que nunca cae, y en esa etiqueta te has encerrado. Pero déjame decirte algo, ni siquiera Jesús cargó la cruz en soledad todo el trayecto. Hubo un Simón de Cirene. ¿Y tú crees que tú sí debes cargar todo solo? A veces Dios sostiene tu corazón directamente. Otras veces lo hace a través de una comunidad, de un amigo fiel, de un pastor sensato.